Ahora vamos a desarrollar los conceptos comprendidos en esta segunda unidad. Estos son las disposiciones específicas, la disposición transitoria y las disposiciones finales reguladas en la directiva. Dentro de las disposiciones específicas vamos a encontrar aquellas que regulan las reglas puntuales sobre la habilitación del cuaderno de obra digital, los perfiles de usuarios y sus privilegios, la creación de los usuarios del cuaderno de obra digital, el registro en el cuaderno de obra digital, otras funcionalidades del cuaderno de obra digital y el acceso al cuaderno de obra digital. En ese orden vamos a referirnos a la habilitación del cuaderno de obra digital. ¿Qué es lo que implica la habilitación de esta herramienta informática? Pues esto va a permitir, la habilitación va a permitir crear y también desactivar a los perfiles de usuarios que pueden realizar funcionalidades u operar las funciones de este sistema. También, una vez que se habilite el cuaderno de obra digital, será posible efectuar el registro de la información en el cuaderno de obra digital. Y también, una vez que se habilite el cuaderno de obra, es que se va a poder acceder a la información registrada en él. ¿Quién habilita el cuaderno de obra digital? Esta habilitación se encuentra a cargo de la entidad, quien debe habilitar un cuaderno de obra por cada contrato de ejecución de obra registrado y publicado en el SEACE. Por ejemplo, en aquellos contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems o por paquete, la entidad debe habilitar un cuaderno de obra digital por cada contrato de obra que conforme este paquete. La directiva también regula la deshabilitación del cuaderno de obra digital, que comprende la desactivación de la funcionalidad del registro de la información en dicha herramienta informática. Pero sobre este punto, sobre la deshabilitación, podemos preguntarnos lo siguiente: ¿en qué casos se deshabilita el cuaderno de obras digital? La deshabilitación puede darse de dos maneras. Esta se realiza automáticamente en los casos en los que se haya recepcionado la obra y registrado el asiento de cierre por el inspector o supervisor según corresponda. En estos casos la deshabilitación es automática, pero también la entidad deshabilita el cuaderno de obra digital cuando se dé alguno de los siguientes casos. 1. Cuando se resuelva el contrato de ejecución de obra y culmine el acto de constatación física previsto en el artículo 207 del reglamento. Y también la entidad deshabilita el cuaderno de obra digital cuando se produce la nulidad del contrato de ejecución de obra. El siguiente punto que vamos a desarrollar es el referido a los perfiles de usuarios y sus privilegios. En primer orden, tenemos al administrador de usuarios, que es el funcionario o servidor designado por la entidad encargado de la habilitación del cuaderno de obra digital. Este además crea y desvincula a los usuarios supervisor, inspector, residente y usuario de monitoreo de obra. También están los perfiles de los usuarios que acceden y registran información en el cuaderno de obra digital. En este punto es importante mencionar que no todos los usuarios van a poder realizar esta función de registrar información en el cuaderno de obra digital, sino que esta función únicamente se le asigna al residente de obra, al inspector de obra y al supervisor de obra. Respecto de estos dos últimos, del inspector y supervisor de obra, la directiva establece que además de el acceso al cuaderno de obra digital y el registro de los asientos del cuaderno de obra digital, estos van a poder registrar las fotos de todas las anotaciones del cuaderno de obra físico en los casos en que se hubiera
autorizado su uso cuando en el lugar donde se ejecutaba o se ejecuta la obra no se cuente con internet disponible. También están los usuarios que solo acceden y visualizan la información del cuaderno de obra digital. Y estos perfiles son los siguientes: el usuario de monitoreo de obra, que es el funcionario o servidor designado por la entidad para realizar el seguimiento de la ejecución de la obra. También tenemos al funcionario usuario de control, fiscalización y seguimiento, que puede ser un servidor o funcionario de las entidades como la Contraloría General de la República, también el Congreso de la República e incluso también el Ministerio de Economía y Finanzas, que realiza el seguimiento a los procesos de ejecución de obras. Otro de los perfiles es el del funcionario usuario OSI de la entidad. Y finalmente, el perfil para los funcionarios usuarios del OCE que realizan labores de supervisión de los procesos de contratación conforme a lo dispuesto en la normativa de contrataciones del Estado. Bien, ¿a qué profesionales se les debe asignar los perfiles de monitoreo de obra? Si bien la directiva no regula el perfil profesional con el que debe contar el servidor o funcionario en quien recae esta función, la entidad debe asignarle este acceso a aquel profesional que realice este seguimiento de la ejecución de la obra. En este caso, podría ser a un profesional que forme parte del área usuaria de la entidad, ¿no? Entonces, sí es importante mencionar que la directiva no establece a qué profesionales exactamente se les debe asignar este perfil. En este punto vamos a desarrollar lo referido a la creación de los usuarios del cuaderno de obra digital. En primer término, les corresponde a las entidades gestionar los certificados SEACE de los siguientes perfiles: del administrador de usuarios del cuaderno de obra digital, del funcionario usuario de control, fiscalización y seguimiento, del funcionario usuario OSI de la entidad y del funcionario usuario del OSI. Para tal efecto, estas entidades deben gestionar tales certificados conforme al procedimiento regulado en la Directiva número 003/2020, que regula las disposiciones aplicables para el acceso y registro de información en el SEACE. Por su parte, el administrador de usuarios del cuaderno de obra digital crea los siguientes usuarios: el del residente de obra, del inspector de obra, el del supervisor de obra y el perfil del usuario de monitoreo de obra. Para estos casos, es importante mencionar que para la creación de los perfiles del supervisor, inspector y residente, se verifica que el perfil de estos no se encuentre en la condición de activo en otro cuaderno de obra digital de otra obra. Asimismo, es importante mencionar que la creación del perfil del usuario supervisor de obra se encuentra asociado al contrato de consultoría de obra registrado y publicado en el SEACE. Y también cabe mencionar que queda prohibida la asignación simultánea del perfil de usuario de inspector de obra y supervisor de obra en un mismo contrato de ejecución de obra. Por su parte, respecto del usuario de monitoreo de obra, este sí puede desempeñarse como tal en más de una obra. Incluso la entidad puede asignarle este perfil a más de un funcionario o servidor. El siguiente punto está referido al acceso al cuaderno de obra digital. Y para tal efecto, cada perfil de usuario va a contar con un mecanismo de identificación y seguridad, obteniendo un código de usuario y una contraseña, que son de carácter personal e intransferible. Entonces, tanto el inspector como el supervisor de obra y residente de obra
asumen entera responsabilidad sobre el registro que se realice en el cuaderno de obra con su perfil de usuario. En este punto vamos a desarrollar lo referido al registro en el cuaderno de obra digital, que, como hemos mencionado, es una funcionalidad que recae en el supervisor, inspector y residente de obra. Al respecto, la directiva regula que el registro del asiento de apertura del cuaderno de obra digital lo realiza el residente de obra en la fecha de entrega del terreno, mientras que el registro del asiento de cierre lo realiza el inspector o supervisor, según corresponda, una vez que ha concluido la ejecución de la obra y ésta ha sido recibida. Estos asientos solamente van a poder ser modificados mientras se encuentren en la opción o en la condición de modo borrador, ya que una vez que se hubiera enviado la información del asiento, adquieren la condición de modo definitivo y ya no pueden ser modificados, siendo así visible para todos los perfiles de usuarios. Cada uno de los registros va a generar un asiento con numeración correlativa, consignando además la información registrada, la fecha, hora y datos del usuario que efectúa el asiento. Precisamente son estos datos los que permiten realizar la trazabilidad y el seguimiento de los mismos. También es importante mencionar que los asientos contienen los siguientes campos: el título del asiento, el tipo de asiento, la descripción del asiento y la opción para adjuntar archivos fotográficos e información complementaria, así como para enlazar el asiento con otro relacionado a su registro. Entre otros aspectos, podemos también mencionar que los asientos tienen diversa clasificación, desde la apertura del cuaderno de obra digital hasta el cierre del cuaderno de obra digital. También se puede seleccionar la tipología de consultas, respuestas a consultas, entre otros tipos según se trate del contenido de la información que se registra. Otro de los puntos que desarrolla esta parte de las disposiciones específicas es la referida a las otras funcionalidades del cuaderno de obra digital, y entre ellas podemos encontrar la búsqueda de asientos por título, tipo, descripción, fecha, usuario, entre otros, y también obtener reportes por tipo de asiento, rango de fechas, usuarios, entre otra información. Otra de las ventajas de esta herramienta informática es que al efectuarse el registro en el cuaderno de obras, al inspector, al supervisor y al residente les van a llegar notificaciones a su correo electrónico registrado. Del mismo modo, el administrador de usuarios va a recibir notificaciones en su correo electrónico en los casos en que se registren los asientos de apertura y cierre del cuaderno de obra digital, así como también cuando se registre la resolución del contrato de ejecución de obra. Y otra de las funcionalidades que permite el cuaderno de obra digital es exportar la información registrada en dicha herramienta. Finalmente, la directiva está compuesta también de una disposición transitoria que regula que mediante comunicado el OCE va a informar la oportunidad de que se implementen nuevas funcionalidades. Entre ellas vamos a encontrar, por ejemplo, la firma electrónica de los usuarios que registran los asientos, así como también la localización de dónde se registran los asientos, buscador y vista pública del cuaderno de obras digitales y la integración con el módulo de ejecución contractual del SEACE. También la directiva regula disposiciones finales que están referidas a la aplicación y uso del cuaderno de obras digital, estableciendo así que su uso es obligatorio para aquellos contratos derivados de procedimientos de selección que se convoquen a partir de la entrada en vigencia de esta directiva, es decir, a partir del 14 de agosto del presente año.
También se establece la regla referida a la excepción de la obligación de uso del cuaderno de obra digital cuando en el lugar donde se ejecute la obra no se cuente con Internet. Y para este caso ya se ha mencionado que la entidad previamente a convocar el procedimiento de selección, lo que tiene que hacer es solicitar a la dirección del SEACE la autorización para el uso del cuaderno de obra físico. También se mencionó que la dirección del SEACE tendrá 5 días hábiles siguientes desde la fecha de presentación de dicha solicitud. Otro de los puntos que se desarrolla en las disposiciones finales es la referida a la gestión ante el OCE en los casos en los que previamente o antes de la entrada en vigencia de la directiva se hubieran creado plataformas digitales, ¿no? Plataformas digitales similares al cuaderno de obra desarrollado por el OCE. En estos casos, lo que se debe gestionar ante el OCE es la integración con el módulo de contratos del SEACE y la transmisión al cuaderno de obra digital administrado por el OCE de aquella información que se registre en su plataforma digital. Para este efecto debe utilizarse el mecanismo que para tal efecto proporcione el OCE a través de la Oficina de Tecnologías de la Información. Y finalmente, otra de sus disposiciones finales es la referida a que el OCE y el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus órganos competentes, van a efectuar las acciones necesarias para la vinculación e integración con el aplicativo del Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. En este punto también cabe precisar que la directiva contiene el anexo número 1, que es el cual se debe presentar para la solicitud excepcional del uso del cuaderno de obra físico. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.